Punto 96. El pecado original se lava con el sacramento del bautismo. Punto 96.1. El sacramento del bautismo, al lavarnos el pecado original, infunde en nuestra alma la gracia santificante y nos hace miembros de la Iglesia e hijos de Dios y herederos del cielo. En el mundo hay muchos paganos sin bautizar y por eso los misioneros, dejando familia, patria y todo, se van a lejanas tierras para instruirlos, bautizarlos y hacerlos hijos de Dios. Jesús le dijo a los apóstoles: van a ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Podemos y debemos ayudar a la obra de los misioneros con nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras limosnas. Tenemos la obligación de esto, pero según las posibilidades de cada uno. Las obras misionales pontificias se mantienen en el tercer mundo y mantienen además esto: 883 leproserías, 5.000 hospitales, 8.000 orfanatos, 12.000 asilos, 17.000 dispensarios y ambulatorios. La Iglesia Católica está en más de 1.000 territorios de misión, en donde atiende a 81.400 seminaristas, 10.000 novicios y novicias, 22.500 centros de asistencia sanitaria, 183.000 centros educativos. El Vaticano ha podido distribuir por petición del Papa $5 millones en 1997, $7 millones en 1998, $9 millones en 1999. Esas ayudas fueron destinadas para las poblaciones afectadas por las catástrofes naturales o humanas. La Iglesia Católica educa en el tercer mundo a 1 millón de universitarios, a 6 millones de alumnos de enseñanza media y a 15 millones de la enseñanza primaria. Solo la Compañía de Jesús educa en Hispanoamérica a más de 1 millón de niños en las escuelas gratuitas de promoción popular que se llaman Fe y Alegría. Para mantener todo esto hace falta mucho dinero y muchos misioneros y misioneras. Los misioneros católicos en el mundo son más de 200.000. España es el país del mundo que tiene más misioneros, hasta el momento 25.000. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, o CIS, el 85% de los españoles se declaran católicos. Según recientes estudios en España, se declara católico el 90% de los españoles, y solo el 1,6% se declara creyente de otras religiones. A veces escuchas decir: déjalos de ir a las misiones, primero instalemos bien la iglesia aquí. Y esto es no entender la catolicidad de la iglesia. La iglesia es católica y católico significa universal. Tiene que instalarse en la humanidad entera porque no puede limitarse a un pueblo ni a una raza. Su caridad universal se extiende a todos, sin distinción. Lo mismo a los pueblos en decadencia que a los de brillante porvenir. Donde haya un alma, ahí debe y ahí está la iglesia. Las misiones son una actualización de la catolicidad de la iglesia. Dijo el Papa Juan Pablo II al afirmar que la iglesia es católica: queremos nosotros decir que es evangelizadora, misionera y apostólica. Si no tuviera estas características, no sería entonces la verdadera iglesia de Jesucristo. Julián Marías, en una entrevista publicada en el diario La Razón, dijo: el que el clero se ocupe tanto de las cosas puramente temporales, eso es un problema. Hace años yo vi en televisión unas declaraciones de unos misioneros que decían: les enseñamos a cultivar la tierra y a curar las enfermedades. No tratamos de convertir a nadie. Yo pensé, entonces, ¿para qué son misioneros? Para esas labores sería mejor mandar peritos agrícolas, médicos y enfermeros. Si un misionero no comunica la religión, no es misionero. Las otras cosas son muy buenas, pero no es la labor propia de un misionero, y desde luego que no es la principal. Suma perplejidad produce en el cristiano de a pie el escuchar que las misiones no tienen razón de ser en nuestro mundo actual, donde han de prevalecer las libertades personales. Así que se trata de suplantar el deber de evangelizar de la Iglesia Católica por el diálogo interreligioso entre las diversas culturas y religiones.
Lo verdaderamente importante es la promoción humana de las gentes, sacándolas del estado de la injusticia o la pobreza en que se encuentran. Juan Pablo II sale al paso de estas opiniones en su encíclica Ad Gentes, diciendo: esta concepción es irreconciliable con el mandato de Cristo a sus apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándole a guardar todo lo que yo les he mandado. Por eso dice San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Quede bien claro que hoy, como ayer y como siempre, son necesarias las misiones. Una cosa son las misiones y otra muy distinta es el diálogo interreligioso. España, a lo largo de su historia, se ha distinguido siempre en la defensa y propagación de la fe católica. Vittorio Messori, ese gran luchador de nuestro tiempo, en defensa de la Iglesia Católica, en el campo del periodismo dice: los creyentes en Cristo le debemos mucho a España. Le oí decir a Giovanni Maria Viam, que es director del Observatorio Romano, el 21 de noviembre de 2009, en el 11º Congreso de Católicos en la Vida Pública de Madrid, que gracias a España la mitad del catolicismo del mundo está en Hispanoamérica. Dos palabras sobre la obra de España en América. La mayor obra de evangelización de la historia. La mitad de los católicos del mundo está en Hispanoamérica. Es para España un honor que la mayoría de las oraciones que llegan al cielo lo hacen en la lengua española. Todo comenzó con Isabel, la católica, porque su esposo, el rey Fernando de Aragón, no quiso comprometer el dinero de su corona. El principal motivo de la reina fue la evangelización. Confirma en su testamento que el principio inspirador de toda la conquista fue especialmente la evangelización. Escribió el 23 de noviembre de 1504, 3 días antes de morir, que su principal intención en la conquista de América no fue aumentar los territorios de su corona, sino la conversión de los indios a la fe católica. Su preocupación evangelizadora se evidencia en las normas que le dio al gobernador Nicolás de Obando en 1501. Nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra Santa Fe Católica y que sus ánimas se salven. Recientemente se ha introducido la causa de la beatificación de Isabel la Católica. El cardenal Darío Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero, apoyó este martes la propuesta de la beatificación de la reina española Isabel la Católica, a la que calificó de una gran humanista y verdadero paladín de su época y entusiasta del Evangelio. Sin Isabel la Católica, América no sería lo que es, afirmó el cardenal Castrillón al subrayar el humanismo cristiano de la reina castellana. Evidentemente que en una obra tan gigantesca como lo fue la evangelización de América, hubo luces y sombras como en toda obra humana, lo mismo que en la conducta en América de ingleses, franceses y holandeses. Pero como dijo Juan Pablo II, en la evangelización de América hay mucha más luz que sombras. El premio Nobel Octavio Paz ha dicho que la diferencia entre la colonización de España y las colonizaciones de otros países está en la preocupación de España por evangelizar. Es indiscutible la conciencia evangelizadora de España, que en una multitud de ocasiones salió en defensa de los indios oprimidos. Unos con ideas como los dominicos, Bartolomé de las Casas, a pesar de sus exageraciones motivadas por su celo apostólico, y Francisco de Vitoria, desde la cátedra, donde repetía que la fe no se puede imponer por la fuerza. Otros con el ejemplo de su vida, como el jesuita San Pedro Claver, que hizo esclavo de los esclavos para llevarlos a Jesucristo. Los indios americanos fueron también defendidos por la corona española, que promulgó unas leyes de Indias que no tienen igual en las legislaciones de otros países de aquel tiempo. La misma Isabel la Católica escribió en su testamento: «No consientan ni den lugar a que los indios y moradores de aquellas tierras reciban agravio alguno en sus personas y bienes, sean bien y justamente tratados». Y como observa el notable historiador César Vidal en las leyes de las Indias,
estableció que los indígenas americanos fueran súbditos suyos de pleno derecho frente a las codicias de algunos. La obra colonizadora de España no se limitó a evangelizar, también elevó el nivel cultural de los indios, porque se levantaron colegios y universidades y se instalaron imprentas y se hicieron diccionarios y gramáticas que han perpetuado las lenguas indígenas, y algunos indios llegaron a hablar el latín mejor que los españoles, incluso en opinión de Pedro Borges, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. El nivel de alfabetización de muchos guaraníes y aztecas era superior al de los españoles de Castilla, pero sobre todo se erradicó el canibalismo y los sacrificios humanos. Porque eso de llamar genocidio a la obra de España en América es una calumnia y una muestra de cómo desconocer o querer cambiar la historia. Punto 96.2. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir la gracia, y esos significan. Los sacramentales son signos sagrados, pero estos son instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida por medio de ellos, y, a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales. Pero no es lo mismo un sacramento, que es un signo sensible que es instituido por Cristo para conferir la gracia que significa, a un sacramental, porque un sacramental es instituido por la Iglesia y su fin es preparar al hombre para recibir el fruto de un sacramento, y así santificar las circunstancias de su vida. Los sacramentales nos confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia, y se preparan así a recibirla y disponen así a cooperar con ella. Y son muchos: el agua bendita, las bendiciones, la sal bendita, el aceite bendito y muchas más. Los sacramentos son ritos, ceremonias sagradas que incluyen palabras y acciones, instituidos por Jesucristo, que si se reciben con buenas disposiciones, dan una vida sobrenatural al alma, es decir, que nos dan la gracia santificante o nos la aumentan cuando ya estamos en gracia. Los sacramentos son los medios de salvación que Jesucristo dejó en su Iglesia para los hombres. Son 7: bautismo, confirmación, penitencia, confesión, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. El Concilio de Trento definió que los 7 sacramentos fueran instituidos por Jesucristo, y el Evangelio nos habla de la institución de 5 sacramentos: bautismo, Eucaristía, penitencia, orden sacerdotal y matrimonio. De la confirmación y de la unción de los enfermos el Evangelio no nos habla, pero nos dice el Nuevo Testamento que existían en tiempo de los apóstoles, por lo tanto tuvieron que ser instituidos por Jesucristo como los anteriores. Los Hechos de los Apóstoles también hablan de la confirmación y de la institución del sacerdocio y de la extrema unción en la Epístola de Santiago y del matrimonio en San Pablo. Los sacramentos deben celebrarse según las normas litúrgicas. En la celebración de los sacramentos debe observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añade o suprime o cambia nada por propia iniciativa. Para que haya un sacramento, requieres a. Un signo sensible, b. que sea instituido por Cristo, y c. que tenga la virtud de producir la gracia. Todo sacramento consta de 4 elementos. A. Materia o cosa sensible. Son los elementos materiales que se utilizan como el agua, el óleo, etc., porque la materia es lo que se hace. B. La forma, o palabras que utiliza el ministro con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, es decir, administrar el sacramento de acuerdo con la voluntad de Cristo. La forma es lo que se dice. C. Ministro, o persona que lo ejecuta, y D. Sujeto, o persona que lo recibe. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter. Carácter significa en griego sello imborrable.
y en la cultura antigua era un sello que indicaba pertenencia y propiedad e implicaba una adhesión definitiva. Estos sacramentos imprimen un sello indeleble, es decir, que ponen un sello espiritual en el alma que no se borra jamás. Por eso solo se puede recibir una vez, porque no se puede repetir. Esos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y este orden es de fe, que el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal son de impresión de carácter, porque ni te puedes volver a bautizar, ni te puedes volver a confirmar, y no puedes ser 2 veces sacerdote. Por lo tanto, los sacramentos son fundamentalmente acciones de Cristo. Cuando Pedro bautiza, es Cristo quien a través de Pedro bautiza. La gracia sacramental no depende de la santidad del ministro, sino de Cristo mismo, que actúa por medio de él. Esto técnicamente se llama ex opere operato, lo mismo que la eficacia de una medicina no depende de la enfermera que la administra, pero el provecho espiritual del sacramento sí depende de la disposición del que lo recibe. Esto técnicamente se llama ex opere operantis. Si yo voy por agua a la fuente, la cantidad que recoja depende del recipiente que yo lleve, y si lo llevo taponado, no entrará nada. El sujeto puede poner obstáculos a la recepción de la gracia. Al celebrar un sacramento, el ministro ha de tener la intención de realizar la acción sacramental que Cristo confió a su Iglesia. Sin embargo, el poder santificador de los sacramentos no depende ni de la fe ni de la santidad de los ministros, porque cuando alguien bautiza o perdona, es el mismo Cristo quien bautiza o perdona. Las condiciones de validez y de licitud de cada sacramento competen a la Iglesia el determinarlo, porque a ella confirió Cristo esta misión. Cada sacramento añade una gracia específica a la gracia ordinaria, y no es una diferencia entitativa, sino moral, según los fines de cada sacramento. Para la recepción válida y lícita de los sacramentos se requiere estar bautizado, menos para recibir el bautismo, claro. Y en gracia de Dios, menos para recibir la absolución, claro. Los sacramentos son la principal fuente de la santificación que la Iglesia de Jesucristo tiene.